La exesposa regresa el día de la boda. ¿Puede una persona amar a dos a la vez? Imagínate el día de tu boda. Todo está listo, las campanas suenan, el amor de tu vida te espera en el altar. Pero entonces, una mujer aparece de la nada. Una mujer que todos creían muerta. Y no viene sola. Trae un secreto que podría destruir todo lo que has construido. ¿Qué harías si tu pasado regresara para reclamar tu futuro? Hoy te contamos la historia de Javier, atrapado entre dos amores y un peligro que amenaza a lo que más quiere. No apartes la mirada, porque cada segundo cuenta. En el corazón de Sevilla, donde las calles empedradas susurran historias de amor y tragedia, Javier se preparaba para el día más importante de su vida. La plaza estaba adornada con flores de azahar, el aroma cítrico llenaba el aire, y la iglesia de Santa Ana, con sus vitrales centenarios, brillaba bajo el sol andaluz. Javier, un hombre de 38 años, arquitecto de profesión y romántico por naturaleza, estaba a punto de casarse con Elena, una maestra de escuela primaria cuya risa era tan cálida como el verano sevillano. Todo parecía perfecto. Pero el pasado, como un río subterráneo, siempre encuentra la manera de resurgir. 10 años atrás, Javier había estado casado con Sofía, una pintora de espíritu libre cuyos cuadros parecían capturar el alma de Andalucía. Su matrimonio, aunque apasionado, estaba lleno de altibajos. Sofía era un torbellino de emociones. Un día pintaba con fervor, y al siguiente desaparecía en largas caminatas por la sierra, buscando inspiración. Pero un día, tras un accidente automovilístico en una carretera rural, Sofía desapareció. No hubo cuerpo, solo un coche destrozado y un vacío que Javier nunca pudo llenar. La policía concluyó que el río había arrastrado su cuerpo, y tras meses de búsqueda infructuosa, Javier tuvo que aceptar lo inevitable: Sofía estaba muerta. O eso creía. La mañana de la boda, Javier ajustaba su chaqué frente al espejo de una antigua casa señorial que había alquilado para la ocasión. Sus manos temblaban ligeramente, no por nervios, sino por una extraña inquietud que no podía explicar. Elena, radiante en su vestido blanco, le había dado un beso rápido antes de desaparecer con sus damas de honor. «Te amo, Javier», había dicho, con esa sonrisa que siempre lo hacía sentir en casa. Pero mientras se miraba en el espejo, una sombra cruzó su mente, un recuerdo fugaz de Sofía, riendo bajo la lluvia en una plaza desierta. El bullicio de los invitados llenaba el patio de la casa. Guitarras flamencas resonaban, y el olor a tapas recién hechas flotaba en el aire. Todo parecía un sueño. Hasta que un grito ahogado rompió la armonía. Javier giró la cabeza hacia la entrada, donde los invitados se apartaban, murmurando. Una figura solitaria estaba de pie bajo el arco de la puerta, con un vestido azul desteñido y el cabello desordenado. El tiempo pareció detenerse. Era Sofía. Sus ojos, esos ojos verdes que Javier había amado y llorado, lo miraban fijamente. La sala se llenó de susurros. ¿Es ella? No puede ser. Está viva. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sofía, su esposa perdida, la mujer que había dado por muerta, estaba allí, viva, respirando, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. «Javier», dijo ella, su voz temblorosa pero firme. «Necesito hablar contigo». El murmullo de los invitados creció, pero Javier apenas lo notó. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la incredulidad y un torrente de emociones encontradas. Elena, que había regresado al patio atraída por el alboroto, se quedó congelada al ver a Sofía. Sus ojos se encontraron con los de Javier, buscando una explicación que él no podía darle. Sin decir una palabra, Javier tomó a Sofía del brazo y la llevó a una sala privada, lejos de las miradas curiosas. La puerta se cerró tras ellos, y el silencio entre ambos era tan pesado como el calor de la tarde sevillana. «¿Dónde has estado?», preguntó Javier, su voz quebrada por la emoción. «Te di por muerta, Sofía». «L'aurais por ti». «Rehice mi vida». Sofía bajó la mirada, sus manos jugueteando con un anillo que aún llevaba en el dedo. «No espero que lo entiendas ahora», dijo. «Pero no morí en ese accidente. Fui secuestrada». La palabra golpeó a Javier como un rayo. «¿Secuestrada?», repitió, incrédulo. «¿Por quién? ¿Por qué no me buscaste?». Sofía respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «No fue tan simple. Me llevaron al norte, a una finca aislada en las montañas. Un hombre, alguien que estaba obsesionado conmigo, con mis pinturas. Me mantuvo allí, como si fuera una musa enjaulada. Escapé hace solo unas semanas, cuando él bajó la guardia.
Pero no podía volver sin más. No sabía si tú, su voz se quebró. No sabía si aún me querías. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. La historia de Sofía era tan inverosímil que parecía sacada de una novela, pero algo en su mirada, en la forma en que sus manos temblaban, le decía que era verdad. Sin embargo, cada palabra que ella pronunciaba abría una herida nueva. ¿Cómo podía procesar esto? Estaba a punto de casarse con Elena, una mujer que le había dado estabilidad y amor incondicional. Pero Sofía, su primer amor, la mujer que había marcado su alma, estaba viva. ¿Por qué hoy?, preguntó Javier, su voz cargada de frustración. ¿Por qué vienes el día de mi boda? Sofía lo miró con una mezcla de arrepentimiento y urgencia. Porque hay algo que debes saber antes de seguir adelante. Algo sobre nuestro matrimonio, algo que nunca te conté. Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe. Elena entró, su rostro pálido pero sereno. Javier, ¿qué está pasando?, preguntó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Luego miró a Sofía, y por un instante, el aire se cargó de una tensión silenciosa. Dos mujeres, dos amores, dos vidas que colisionaban en un solo momento. Soy Elena, dijo, extendiendo la mano hacia Sofía con una cortesía que escondía su dolor. ¿Y tú eres? Sofía. Sofía asintió, sin tomar la mano ofrecida. Lo siento, murmuró. No quería interrumpir, pero no podía esperar más. Elena miró a Javier, buscando en sus ojos una señal de lo que sentía. Pero Javier estaba perdido, atrapado entre el pasado y el presente, entre el amor que había enterrado y el amor que había construido. El sonido de las campanas de la iglesia irrumpió en la sala, recordándoles que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados esperaban, la vida seguía adelante, pero para Javier, el tiempo se había detenido. ¿Qué secreto guardaba Sofía? ¿Podía un hombre amar a dos mujeres al mismo tiempo? Y, más importante aún, ¿podía perdonar al pasado para abrazar el futuro? Mientras las campanas seguían sonando, Javier supo que las próximas horas cambiarían su vida para siempre. Las campanas de la iglesia de Santa Ana seguían resonando en la distancia, un recordatorio implacable del tiempo que se agotaba. En la pequeña sala de la casa señorial, Javier, Elena y Sofía estaban atrapados en un triángulo de emociones donde cada palabra era un paso en un campo minado. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, y el peso de los años perdidos parecía aplastar a Javier. Elena, con una compostura que escondía su tormenta interior, rompió el silencio. Sofía, si tienes algo que decir, hazlo ahora. Los invitados están esperando, y esta boda no puede detenerse por... Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Por un fantasma. Sofía alzó la mirada, herida pero decidida. No soy un fantasma, Elena. Soy una persona, con una vida que me fue arrancada. Y aunque no espero que lo entiendas, hay cosas que Javier merece saber. Javier, aún aturdido, sintió un nudo en el estómago. Habla, Sofía, dijo, su voz más dura de lo que pretendía. ¿Qué es eso que no me contaste? ¿Qué puede ser tan importante como para aparecer así, después de 10 años? Sofía respiró hondo, sus manos apretando el borde de su vestido azul. Antes del accidente, nuestro matrimonio no era perfecto, Javier. Lo sabes. Discutíamos, nos heríamos, pero siempre nos amábamos. Lo que nunca te dije es que, semanas antes de desaparecer, descubrí algo que lo cambió todo. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de Javier. Estaba embarazada. El mundo de Javier se detuvo. Sus rodillas flaquearon, y tuvo que apoyarse en una silla para no caer. ¿Embarazada?, repitió, como si la palabra fuera un idioma extranjero. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo? No tuve tiempo, respondió Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas. Quería decírtelo, pero entonces ocurrió el accidente. Y después de que me secuestraron, pensé que había perdido al bebé. Pero no fue así. Su voz tembló. Nuestra hija, Javier. Está viva. Tiene 9 años. Se llama Lucía. Un silencio sepulcral llenó la sala. Elena, que hasta ese momento había mantenido la calma, dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una mezcla de compasión y confusión. Javier, por su parte, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Una hija. Una niña que nunca conoció, que llevaba su sangre, que había crecido sin él.
La revelación era un puñal que atravesaba su corazón, pero también una chispa que reavivaba recuerdos de Sofía, sus risas, sus peleas, el amor que, a pesar de todo, nunca se había extinguido por completo. ¿Dónde está ella?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. ¿Dónde está mi hija? Sofía bajó la mirada. Está a salvo, con una amiga en Cádiz. No podía traerla aquí, no hasta que hablara contigo. Pero, Javier, hay más. El hombre que me secuestró, él sabe de Lucía. Y no está dispuesto a dejarla ir. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La idea de que un desconocido tuviera algún tipo de poder sobre su hija, una niña que ni siquiera había conocido, lo llenó de una furia que no había sentido en años. ¿Quién es él?, exigió, dando un paso hacia Sofía. ¿Por qué no fuiste a la policía? No es tan simple, respondió Sofía, su voz quebrándose. Este hombre es poderoso. Tiene conexiones, recursos. Durante años me mantuvo aislada, vigilada. Cuando escapé, supe que vendría por mí, por nosotras. Por eso estoy aquí. Necesito tu ayuda, Javier. Por Lucía. Elena, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Esto es demasiado, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Javier, te amo, y estoy dispuesta a enfrentarme a cualquier cosa por ti. Pero esto, una hija, un secuestrador, un pasado que no conocías. ¿Cómo se supone que sigamos adelante con nuestra boda hoy? Javier la miró, y por primera vez sintió el peso de su amor por Elena chocando contra el eco de su vida con Sofía. Quería consolarla, prometerle que todo estaría bien, pero las palabras no salían. En su lugar, se volvió hacia Sofía. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de dolor y determinación. Ven conmigo a Cádiz, dijo Sofía. Conoce a Lucía. Ayúdame a protegerla. Después puedes decidir qué hacer con tu vida. El sonido de las campanas se desvaneció, y un golpe en la puerta rompió la tensión. Era Antonio, el mejor amigo de Javier y padrino de la boda. Javier, los invitados están inquietos. La ceremonia debería haber empezado hace 10 minutos. ¿Qué está pasando? Javier miró a Elena, luego a Sofía, y finalmente a Antonio. Necesito un momento, dijo, su voz ronca. Por favor, dile a todos que esperen. Antonio frunció el ceño, pero asintió y salió. Javier se sentó, enterrando el rostro en sus manos. Las imágenes de su vida con Sofía, las noches pintando juntos, las discusiones bajo la lluvia, los sueños de un futuro que nunca llegó, se mezclaban con los momentos de paz que había encontrado con Elena. Y ahora, una niña. Lucía. Su hija. Elena se acercó a él, posando una mano en su hombro. Javier, no puedo imaginar lo que sientes ahora, dijo suavemente. Pero si hay una niña allá fuera, tu hija, no puedes ignorarlo. VE à 10. Haz lo que tengas que hacer. Yo, estaré aquí. Sus palabras eran un acto de amor tan puro que Javier sintió que no las merecía. Tomó su mano, apretándola con fuerza. Te amo, Elena. No quiero perderte. No me perderás, respondió ella, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Pero necesitas encontrar la verdad. Sofía, desde el otro lado de la sala, observaba en silencio. Había amor en su mirada, pero también culpa y miedo. Sabía que su regreso había roto algo, pero también sabía que no había vuelta atrás. Javier se puso de pie, su decisión tomada, aunque su corazón seguía dividido. Iré a Cádiz, dijo, mirando a Sofía. Por Lucía. Pero esto no termina aquí. Mientras salía de la sala, con Sofía a su lado y Elena quedándose atrás, Javier sintió que caminaba hacia un abismo. El pasado y el presente se entrelazaban, y en algún lugar, una niña esperaba, ajena al caos que su existencia había desatado. El tren a Cádiz traqueteaba a través de los campos andaluces, donde los olivos se alzaban como guardianes silenciosos bajo el cielo dorado del atardecer. Javier, sentado junto a la ventana, apenas notaba el paisaje. Su mente era un torbellino de emociones. La imagen de Elena, con su vestido blanco y sus ojos llenos de lágrimas contenidas, se mezclaba con la idea de Lucía, una hija que no conocía pero que ya sentía como parte de su alma. Sofía, sentada a su lado, mantenía la mirada fija en sus manos, como si temiera romper el frágil silencio entre ellos. ¿Cómo es ella?, preguntó Javier de repente, rompiendo la quietud. Lucía, ¿cómo es? Sofía sonrió por primera vez desde su reencuentro,
una sonrisa cargada de amor y dolor. Es valiente, dijo. Tiene tus ojos, pero mi carácter. Le encanta pintar, como yo, pero también construye cosas con cualquier objeto que encuentra, torres de piedras, barcos de papel. Creo que lleva tu alma de arquitecto. Javier sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Sofía hacía que Lucía fuera más real, más cercana, pero también más inalcanzable. ¿Cómo podía conectar con una niña que había crecido sin él? ¿Y cómo podía protegerla de un peligro que aún no entendía del todo? Cuando el tren llegó a Cádiz, la brisa salada del mar los recibió como un abrazo. Sofía guió a Javier por las estrechas calles del casco antiguo, donde las casas blancas brillaban bajo la luz de la luna. Llegaron a una pequeña pensión frente al mar, un lugar sencillo pero acogedor. Una mujer mayor, de rostro amable pero preocupado, abrió la puerta. Sofía, gracias a Dios, dijo, abrazándola. Luego miró a Javier, con una mezcla de curiosidad y cautela. Tú debes ser él. Javier asintió, incapaz de encontrar palabras. La mujer, que se presentó como Carmen, los llevó al patio trasero, donde una niña jugaba con un cuaderno de dibujo. Lucía. Tenía el cabello oscuro y ondulado, como el de Sofía, pero sus ojos, grandes y profundos, eran los de Javier. Cuando lo vio, la niña se detuvo, sosteniendo el lápiz en el aire como si el mundo entero se hubiera congelado. Lucía, dijo Sofía suavemente, arrodillándose a su lado. Este es Javier. Tu papá. La palabra papá resonó en el corazón de Javier como un eco largo y doloroso. Lucía lo miró, sus ojos llenos de preguntas. Luego, lentamente, se acercó y extendió su cuaderno. Hice esto para ti, dijo en voz baja, mostrándole un dibujo de una casa junto al mar, con 3 figuras de la mano, un hombre, una mujer y una niña. Javier tomó el cuaderno con manos temblorosas. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente escaparon. Es hermoso, Lucía, dijo, su voz rota. Tú eres hermosa. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Padre e hija, separados por una década de ausencia, encontraron un puente frágil en ese dibujo. Sofía observaba en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y culpa. Pero el momento de paz fue efímero. Un ruido en la calle los hizo girar. Carmen, que había estado vigilando desde la ventana, palideció. Es él, susurró. Ha encontrado el lugar. Sofía se tensó, tomando a Lucía en sus brazos. Javier, tenemos que irnos. Ahora. ¿Quién es él?, exigió Javier, su voz cargada de frustración. Ya basta de secretos, Sofía. Dime quién es este hombre. Sofía respiró hondo, su rostro lleno de miedo. Se llama Diego Salazar. Es un coleccionista de arte, un hombre obsesionado con mi trabajo, y conmigo. Cuando me secuestró, no solo quería mis pinturas, quería controlarme. Me mantuvo en una finca en las montañas de Granada, como si fuera una prisionera de lujo. Pero cuando nació Lucía, su obsesión se extendió a ella. La veía como una extensión de mí, de mi arte. Escapé, pero él nunca dejó de buscarme. Antes de que Javier pudiera responder, un hombre alto y elegante, vestido con un traje oscuro, apareció en la entrada del patio. Diego Salazar. Su presencia era imponente, pero sus ojos tenían una frialdad que helaba la sangre. Sofía, dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. No puedes seguir huyendo. Y tú, se volvió hacia Javier. Tú debes ser el esposo. ¡Qué inconveniente! Javier dio un paso adelante, colocándose entre Diego y su hija. Aléjate de ellas, gruñó. No sé quién te crees que eres, pero esto termina aquí. Diego sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No eres nadie para darme órdenes, arquitecto. Sofía y Lucía son mías. Sus talentos, su esencia, me pertenecen. Pero estoy dispuesto a negociar. Entrégamelas, y no habrá problemas. La furia de Javier estalló. Nunca, gritó, dando un paso hacia Diego. Pero antes de que pudiera hacer algo, Carmen intervino, sosteniendo un teléfono. He llamado a la policía, dijo con firmeza. Si no te vas ahora, estarás en problemas. Diego entrecerró los ojos, evaluando la situación. Luego, con una risa baja, retrocedió. Esto no ha terminado, dijo, mirando a Sofía. Volveré por ti. Y por ella. Señaló a Lucía antes de desaparecer en la noche.
El patio quedó en silencio, roto solo por el sonido del mar. Lucía se aferró a Sofía, temblando, mientras Javier sentía una mezcla de rabia y miedo. Había encontrado a su hija, pero también había encontrado un enemigo. Y en su corazón, la imagen de Elena seguía presente, un recordatorio de la vida que había dejado en pausa en Sevilla. «Tenemos que protegerla», dijo Javier, mirando a Sofía. «Y tenemos que terminar con esto». Sofía asintió, sus ojos llenos de determinación. «Lo haremos juntos», dijo. «Por Lucía». Mientras la luna iluminaba el cielo de Cádiz, Javier supo que el camino por delante sería difícil. Pero por primera vez en años, sintió que tenía un propósito: proteger a su hija, sanar las heridas del pasado y encontrar una manera de honrar el amor que aún sentía por Elena. La noche estaba llena de sombras, pero también de esperanza. La noche en Cádiz era un manto de estrellas, pero para Javier, el brillo del cielo no podía disipar las sombras que lo acechaban. En la pequeña pensión frente al mar, Lucía dormía en los brazos de Sofía, mientras Carmen vigilaba la entrada con un cuchillo de cocina en la mano. Javier, con el corazón acelerado, sabía que el tiempo se agotaba. Diego Salazar no era un hombre que cumpliera sus amenazas a medias, y la idea de perder a Lucía o a Sofía de nuevo era insoportable. «Tenemos que ir a la policía», dijo Javier, paseando por el patio. «No podemos enfrentarnos a él solos». Sofía negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo pero también de resolución. «Diego tiene contactos en todas partes. Si vamos a la policía, podría desaparecer antes de que lo atrapen. Necesitamos atraparlo nosotros, con pruebas». Javier la miró, sorprendido por su determinación. La Sofía que recordaba era impulsiva, soñadora, pero esta Sofía era una madre dispuesta a todo por su hija. «¿Qué propones?», preguntó. «Hay un almacén en las afueras de Cádiz», explicó Sofía. «Allí guarda algunas de mis pinturas, las que nunca quiso vender. También hay documentos, cartas, cosas que podrían probar lo que me hizo. Si logramos entrar y recuperarlas, podemos entregarlo». El plan era arriesgado, pero Javier no veía otra opción. Por Lucía, estaba dispuesto a todo. Dejaron a la niña con Carmen, quien prometió protegerla con su vida, y se dirigieron al almacén bajo la luz de la luna. Las calles de Cádiz estaban silenciosas, pero cada sombra parecía esconder una amenaza. El almacén era un edificio viejo y destartalado, con ventanas rotas y un aire de abandono. Sofía guió a Javier hasta una puerta trasera, que abrió con una llave que había guardado durante años. Dentro, el olor a pintura y polvo llenaba el aire. Decenas de lienzos, todos con la firma de Sofía, estaban apilados contra las paredes. Cada uno era un recordatorio de los años que ella había perdido, de la vida que le habían robado. Mientras buscaban los documentos, un ruido los hizo detenerse. Pasos. Javier tomó a Sofía del brazo y se escondieron detrás de una pila de cajas. Diego Salazar entró, acompañado por dos hombres de aspecto intimidante. Su voz era fría, calculadora. «Sé que estás aquí», Sofía dijo, mirando a su alrededor. «No puedes escapar de mí. Nunca pudiste». Javier sintió la furia crecer en su pecho, pero Sofía lo detuvo con una mirada. «Confía en mí», susurró. Luego, para sorpresa de Javier, salió de su escondite. «Aquí estoy», Diego dijo con voz firme. «Pero esta vez no estoy sola». Diego sonrió, pero antes de que pudiera responder, Javier salió de las sombras, sosteniendo un lienzo roto como si fuera un arma. «Se acabó, Diego», dijo. «La policía está en camino. No tienes escapatoria». Por un momento, el aire se cargó de tensión. Los hombres de Diego dieron un paso adelante, pero un sonido de sirenas rompió el silencio. Carmen, fiel a su palabra, había alertado a las autoridades. Diego palideció, y por primera vez, su fachada de control se desmoronó. «Esto no termina aquí», gruñó, pero sus hombres, al ver las luces azules acercándose, huyeron. En un acto desesperado, Diego intentó abalanzarse sobre Sofía, pero Javier lo interceptó, derribándolo al suelo. La lucha fue breve pero intensa, y cuando las sirenas se acercaron, Diego quedó inmovilizado. La policía irrumpió en el almacén, arrestándolo, mientras Sofía y Javier entregaban los documentos que probaban sus crímenes. Cartas, fotos, incluso un diario donde Diego detallaba su obsesión. Cuando todo terminó, Javier y Sofía regresaron a la pensión. Lucía corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza. Por primera vez, Javier sintió que eran una familia, aunque rota y reconstruida.
Pero su corazón seguía dividido. Elena. No había dejado de pensar en ella, en la promesa que le había hecho. De vuelta en Sevilla, 2 días después, Javier se reunió con Elena en la plaza donde habían planeado su boda. Ella estaba allí, sentada en un banco, con el mismo vestido sencillo que llevaba el día que se conocieron. Sus ojos estaban rojos, pero su sonrisa seguía siendo cálida. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó. Javier se sentó a su lado, tomando sus manos. Encontré a mi hija, dijo. Y a una parte de mí que creía perdida. Pero también me di cuenta de algo, Elena. No puedo vivir sin ti. Sofía y yo compartimos un pasado, y ahora compartimos a Lucía. Pero mi futuro, mi amor, eres tú. Elena lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Y Sofía? ¿Y Lucía? Sofía siempre será parte de mi vida, admitió Javier. Por Lucía. Pero ella y yo hemos hablado. Su amor por mí pertenece al pasado. Ella quiere empezar de nuevo, por nuestra hija. Y yo quiero construir mi vida contigo, si aún me aceptas. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó la plaza. Nunca dejé de aceptarte, Javier. Pero prométeme algo, que Lucía será parte de nuestra vida. Javier asintió, con el corazón lleno. Siempre. Meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Diego Salazar fue condenado, y Sofía, libre al fin, abrió una pequeña galería en Cádiz, donde pintaba junto a Lucía. Javier y Elena se casaron en una ceremonia íntima, con Lucía como la dama de honor, sosteniendo un ramo de azahares. La niña, con su risa y sus dibujos, se convirtió en el puente que unía el pasado y el presente. En una tarde tranquila, mientras Javier y Elena paseaban por la orilla del Guadalquivir, él pensó en lo que había aprendido. El amor no era una elección entre 2 personas, sino una danza entre el corazón y el alma. Había aprendido a perdonar a Sofía, a sí mismo, y a elegir un futuro donde el amor y la familia podían coexistir, imperfectos pero hermosos. Bajo el cielo sevillano, Javier tomó la mano de Elena y sonrió. El pasado ya no era una sombra, sino una luz que los guiaba hacia adelante.